Él pateó con fuerza el altar de la santa que su madre tanto amaba, y se fue a dormir pensando que había ganado la discusión. Pero en esa misma madrugada algo aconteció en su cuarto que nadie, ni siquiera él, conseguiría explicar. Mira hasta el final, porque lo que este joven escuchó de la imagen rota te va a estremecer. Era noche de sábado y la lluvia fina caía sobre el tejado de la pequeña casa de Doña Peña, en el interior de Minas Gerais. La cocina aún olía a frijoles frescos y ajo rehogado, pero el ambiente estaba tenso. Lucas, su único hijo, de 19 años, andaba de un lado para otro con la mandíbula trabada, mientras la madre, arrodillada delante del altar, susurraba sus oraciones diarias. ¿La señora no se cansa de hablar con quien no responde? Él disparó con los ojos chispeando. Peña no se levantó. Continuó allí en silencio, con las manos juntas delante de la imagen de Nuestra Señora Aparecida, cercada por 2 velas encendidas y una pequeña rosa blanca que ella cambiaba todos los días. ¿Está hablando con un pedazo de yeso? Lucas insistió. Si ella fuese tan poderosa, habría traído a papá de vuelta. Fue como si un relámpago cortase el aire dentro de la casa. Pena se giró despacio, con los ojos llorosos. Lucas, no blasfemes. Tu padre murió salvándote en el río. ¿No fue culpa de Dios, no fue? Él gritó. ¿Fue culpa de qué entonces? ¿De la corriente, de la suerte, o fue de tu santita muda ahí, que solo observa y nunca hace nada? Pena se levantó despacio. Sus ojos, incluso cansados, cargaban firmeza. Estás herido, mi hijo, pero no es así que se cura un alma dolida. Lucas no respondió. Estaba ciego de rabia. Caminó hasta el altar improvisado, un nicho de madera colgado en la pared de la sala, y con un gesto súbito, asestó una patada con toda la fuerza. La imagen de la santa voló por el cuarto y golpeó en la esquina del mueble. El sonido del yeso partiéndose resonó como un trueno. La mano derecha de la santa se rompió. El rostro quedó agrietado. Doña Peña llevó las 2 manos al pecho y se desplomó en el suelo, desmayada. ¡Madre! Lucas se agachó de inmediato, la respiración agitada. ¡Madre! ¡Háblame! Él sacudió sus hombros. Nada. Solo entonces percibió lo que había hecho. Cogió el celular, llamó al vecino C. Carlos, que corrió para ayudarlo a colocarla en el coche. En menos de 20 minutos estaban en el pronto socorro de la ciudad. Los médicos la estabilizaron. Presión alta, desmayo por estrés, quedaría en observación. Lucas volvió para casa alrededor de las 11 de la noche. Estaba exhausto, pero su mente no paraba. Miraba para el altar destruido en el suelo de la sala y sentía algo entre culpa y rabia. Cogió los pedazos de la imagen. Metió todo dentro de una bolsa de supermercado y colocó en la basura del lado de fuera. «Listo», dijo en voz alta, como si alguien allí estuviese oyendo. «Ahora se acabó esta payasada». Entró, tomó un baño rápido y se fue a acostar. La lluvia había parado, pero el viento silbaba entre las rendijas de la ventana. El reloj digital parpadeaba. 23:58. 2 minutos después, la puerta del cuarto se cerró sola con un chasquido seco. Lucas se sentó en la cama asustado. «¿Aló? ¿Hay alguien ahí?» Silencio. Él se aproximó a la puerta. Abrió con cuidado. El corredor oscuro parecía normal. Volvió a acostarse. Medianoche en punto, un sonido leve, casi imperceptible, un susurro cerca del oído. Lucas. Él abrió los ojos y se sentó de una vez. ¿Qué fue eso? El cuarto estaba oscuro. El ventilador de techo giraba lento. Él miró alrededor. El corazón disparado. Rió nervioso. Debe ser cansancio, solo eso. Intentó acostarse otra vez, pero antes que cerrase los ojos, la lámpara del corredor comenzó a parpadear, emitiendo un zumbido grave. Él levantó, caminó hasta el interruptor, apagó. En el exacto momento en que apagó, oyó nuevamente: «Lucas, ¿por qué me heriste?» La sangre se heló. Él giró lentamente, encarando la esquina del cuarto. Y allí, sobre la estantería donde quedaba el videojuego, estaba ella, la imagen rota de Nuestra Señora Aparecida. Él tenía certeza absoluta que había tirado aquello en la basura. Cómo ella había vuelto
y más importante, porque ella parecía iluminada por una luz azul fraca, como si pulsase por dentro. Lucas retrocedió un paso, el pecho subía y bajaba con fuerza. Miró para la imagen y creyó haber visto lágrimas de yeso escurriendo por las fisuras del rostro partido. Él quería correr, gritar, pero no conseguía. Su cuerpo no obedecía. Y entonces la voz volvió, más firme, más nítida. Tú quebraste algo que era tuyo, no mío. Ahora escucha. ¿Pero escuchar qué? ¿Y por qué ahora? ¿Y cómo la imagen había vuelto para dentro de la casa sola? ¿Quién o qué estaba intentando hablar con él en aquella madrugada? Lucas no consiguió dormir más. Quedó sentado en la cama por horas, encarando la imagen agrietada de Nuestra Señora. Ahora de vuelta a la estantería. La luz azulada había sumido, pero la sensación de estar siendo observado permanecía. Él quería acreditar que estaba soñando, que todo era fruto del estrés. «Debe ser mi cabeza», murmuró con la garganta seca. «Yo estoy enloqueciendo». Cogió el celular, abrió la cámara y miró en la imagen. Nada de extraño, ninguna luz, ningún movimiento. Aún así, no tuvo coraje de tocarla. Dejó el cuarto con la puerta entreabierta y se fue a dormir en el sofá de la sala, enrollado en una cobija fina, con la TV encendida en el volumen mínimo. A las 4:27 de la madrugada, despertó con el barullo de la basura de la calle siendo cerrada con fuerza. Levantó despacio, abrió la cortina de la sala. La basura estaba allí, en el mismo lugar, vacía. Sintió el estómago revolver. Volvió al cuarto decidido, cogió la imagen agrietada con cuidado, la envolvió en una toalla y salió apresurado. Caminó 2 cuadras hasta un contenedor de escombros que había cerca de la iglesia abandonada del barrio. Tiró la toalla con la imagen allá dentro, sin mirar para atrás. «Ahora basta. Esto es locura», dijo a sí mismo. En el camino de vuelta, reparó en algo que lo hizo estremecer. Una señora muy anciana, sentada en la acera de la casa 203, cubierta con un chal morado. Él nunca había visto a aquella mujer antes. «Buenas noches», dijo educadamente, incluso con la extrañeza de la escena. La mujer no respondió, pero cuando él ya había pasado, ella murmuró con una voz ronca: «La madre no abandona». Incluso cuando el hijo la expulsa, Lucas congeló, giró de repente. La silla de balanceo estaba vacía. Corrió, entró en casa con las manos temblando, fue directo para el cuarto. Nada, ninguna señal de la imagen. Trancó la puerta. A las 6 horas de la mañana, finalmente concilió el sueño. Por vuelta de las 10, despertó con el celular tocando. Era el hospital. La voz del médico era tranquila. Doña Peña había despertado, pero estaba muy fraca. Aún no hablaba, pero estaba consciente. Lucas fue hasta allá, aliviado, pero sin coraje de contar nada de lo que había acontecido. La madre apretó su mano, sonrió levemente al verlo y, incluso sin voz, sus ojos decían todo. «Perdón, amor». Y un dolor silencioso que parecía pedir que él volviese a ser quien ya fue un día. A la noche, al llegar en casa, el cuarto estaba como dejara, puerta trancada, luz apagada. Pero al encender el interruptor, la imagen estaba de vuelta, misma grieta en el rostro, misma ausencia de la mano derecha y nuevamente sobre la estantería. De esa vez, Lucas no corrió. Se aproximó con calma, paró a menos de 1 metro. El aire estaba denso, el ambiente tenía un olor extraño, algo entre vela quemada y tierra mojada. «¿Quién está haciendo esto?», preguntó en voz alta. La respuesta vino inmediatamente, no como un sonido en el aire, pero dentro de la cabeza. «Tú me quebraste con rabia, pero soy yo quien conoce tus dolores». Él retrocedió un paso con los ojos abiertos. «Esto es locura. Es mi mente jugándome una pieza», dijo, intentando convencerse. En aquella madrugada, una nueva pesadilla tomó cuenta de su sueño. Él estaba solo en un campo seco, la tierra rajada bajo sus pies. A lo lejos, una figura se aproximaba con un velo azul. Conforme ella se aproximaba, él veía que ella lloraba lágrimas de sangre. La mujer se arrodillaba delante de él y hablaba, pero su boca no se movía.
Apenas el sonido de la voz llenaba el aire. Tú me rechazaste, pero yo intercedí por ti incluso así. Lucas intentaba correr, pero sus pies estaban presos al suelo, y entonces el suelo se abría bajo él, revelando un abismo oscuro de donde salían voces, gritos, lamentos, el sonido de corrientes siendo arrastradas. Despertó en un sobresalto, ofegante y sudando frío. El reloj marcaba 3:33. El corazón latía tan fuerte que dolía. Levantó, tambaleando hasta el baño para lavar el rostro. Al encender la luz, el espejo estaba empañado, pero había algo escrito en él. 3 palabras escritas como si con el dedo por entre el vapor. Tú ya sabes. Lucas limpió el espejo rápidamente con la mano. Nada, ningún vestigio de que alguien hubiese escrito aquello. Volvió para el cuarto, y la imagen de Nuestra Señora aún estaba allá. Pero ahora había algo nuevo al lado de ella. Un sobre antiguo, amarillento por el tiempo, y en él su nombre, Lucas. Él nunca había visto aquel sobre antes, ni siquiera sabía cómo él había aparecido allí. Pero ¿qué había dentro de aquel sobre y por qué él sentía que, al abrir algo en su vida, jamás sería el mismo? Lucas sujetaba el sobre como quien sujeta algo sagrado o peligroso. Era antiguo, con los bordes amarillentos y el papel fino, pero cerrado con un lacre de cera rojo. En él, su nombre escrito con una caligrafía que él reconocería incluso después de años, era la letra del padre. El corazón disparó. Aquello no hacía sentido. Su padre había muerto cuando él tenía 7 años. Nunca dejara cartas, nunca escribiera billetes. La madre siempre dijo que él partió de forma repentina, sin tiempo para despedidas. Con los dedos trémulos, quebró el lacre. Dentro, una hoja cuidadosamente doblada, ya descolorida. Lucas respiró hondo y comenzó a leer. Mi hijo Lucas, si tú estás leyendo esto, es porque llegó el momento. Yo no sé cuánto tiempo aún tendré, pero necesito dejar algo registrado. Tú eres el mayor milagro de mi vida. Y yo prometí a la Madre del Cielo que si ella te trajese con salud para este mundo, yo jamás dejaría de cumplir la promesa hecha delante del altar en Aparecida. Pero el tiempo pasó, la rutina nos engulló y yo fallé. La peregrinación nunca fue hecha. Agradecimientos nunca fueron entregados. La promesa quedó olvidada. Si un día tú te pierdes, mi hijo, recuerda, la promesa no era solo mía, era nuestra. Ella te conoce desde el vientre. Vuelve para donde todo comenzó. Con amor eterno, tu padre. Lucas releyó la carta 3 veces. La mente giraba. Su madre nunca mencionara esa historia. ¿Por qué escondería algo así? ¿Por qué nadie le había contado? Levantó y fue directo al hospital, determinado a confrontarla. Doña Pena estaba sentada, más despierta de lo que antes. Una sonrisa brotó al verlo entrar. Lucas se sentó al lado de la cama y mostró la carta. Ella leyó en silencio. Cuando terminó, sus ojos estaban llorosos. ¿Tú sabías de esto, madre? Él preguntó con la voz embargada. Ella asintió despacio. Tu padre me pidió para guardar la carta hasta que tú estuvieses listo. Él decía que tú entenderías. ¿Cuándo oyese la voz? Lucas estremeció. ¿Qué voz? Pena miró fijamente en los ojos del hijo. La voz de la madre. Aquella que nos llama cuando ya no conseguimos más escuchar a nadie. Él se recostó en la silla sin saber qué decir. La cabeza hervía de dudas. Aquella mujer anciana en la calle, la pesadilla, la imagen reapareciendo, la carta, la promesa quebrada. En aquella noche, sin dormir, Lucas decidió ir hasta la parroquia del barrio, detrás del padre Miguel, el mismo que bautizara él a un bebé. Encontró el padre limpiando los bancos de la iglesia, como hacía todas las noches. Lucas, el hombre se espantó. ¿Hace cuánto tiempo, padre? ¿Puedo mostrarte una cosa? Se sentaron en los bancos de madera. Lucas entregó la carta. Yo me recuerdo de esa promesa, dijo el padre después de leer. Tu padre era un hombre de fe. En el día del nacimiento, tu madre estaba casi muriendo. El médico dijo que tú nacerías con secuelas si nacieses vivo, pero en aquella misma noche, tu padre viajó solo para Aparecida. Fue de aventón. Llegó allá y pasó la noche arrodillado en el altar, implorando por ustedes dos. Y cuando volvió, horas después,
Los médicos habían dado un diagnóstico diferente. Era como si algo hubiese sido corregido dentro del útero. Lucas escuchaba sin parpadear. Yo nací bien. Por causa de ella, la fe mueve montañas, hijo, y a veces salva vidas antes incluso de ellas comenzaren. El silencio tomó cuenta del templo, hasta que el padre se levantó, fue hasta la sacristía y volvió con un sobre. Esto aquí yo guardé desde el día del entierro. Tu padre pidió que yo entregase cuando tú estuvieses despierto. Creo que ese momento llegó. Lucas abrió. Dentro había apenas una foto. Él recién nacido, envuelto en paños blancos en el colo del padre. Y al fondo la imagen nítida de Nuestra Señora Aparecida, con una luz intensa reflejando sobre ella, como si la propia fotografía hubiese captado algo que los ojos no divisaron. Detrás de la foto, una frase escrita a mano. Ella me dijo, «Cuida». Lucas tragó seco. «Padre, ¿qué yo hago ahora? Ve hasta donde todo comenzó. Ve hasta ella». Hasta Aparecida, el padre apenas asintió. Lucas volvió para casa en aquella madrugada y comenzó a arreglar una pequeña mochila. El celular vibró. Mensaje de la vecina diciendo que el autobús para Aparecida saldría a las 7 horas de la terminal de autobuses. Pero antes de salir, él decidió mirar una última vez para el altar quebrado en el cuarto y encontró algo que no esperaba. La imagen estaba recomponiéndose sola. La grieta en el rostro había disminuido. La mano derecha, antes ausente, ahora aparecía. Aún incompleta, pero visible. Y delante de la imagen había una rosa blanca, fresca, con gotas de rocío. Lucas cayó de rodillas, el cuerpo temblando. Al final, si la imagen se reconstituía, ¿qué más aún podría revelarse en el camino? Lucas despertó con el despertador vibrando a las 6 horas en punto. La mochila ya estaba lista desde la madrugada anterior, pero él aún hesitó por algunos segundos, encarando el altar parcialmente restaurado. La imagen de Nuestra Señora, antes destrozada, ahora parecía estar siendo recompuesta poco a poco. La mano derecha había surgido con trazos suaves, como si estuviese siendo moldeada por algo invisible. Enfrente de la imagen, la rosa blanca permanecía fresca, intacta, como si hubiese sido cogida en aquella mañana. Pero no había ninguna rosa plantada en casa, ni en el patio, ni en el jardín de la vecina. Durante el trayecto hasta la terminal de autobuses, Lucas mantuvo la mirada fija por la ventana del autobús. Las casas pequeñas y las calles húmedas de la ciudad parecían pasar en cámara lenta. En el asiento al lado, una señora de cabellos presos en coque dormitaba con un rosario enrollado en los dedos. Él no sabía para dónde exactamente estaba yendo, pero sentía que necesitaba ir. En la primera parada, en un puesto de gasolina, descendió para estirar las piernas, fue hasta el mostrador de la cafetería a coger un café y, al salir, dio de cara con un hombre alto de terno gris. Claro, parado en la esquina del área de descanso. El sujeto lo encaraba con una expresión serena, pero firme. ¿Es usted que está yendo a encontrarse con ella?, preguntó sin rodeos. Lucas abrió los ojos. ¿El señor me conoce? La pregunta cierta es, ¿usted se conoce? Y sin decir más nada, el hombre caminó hasta la carretera y desapareció entre los camiones. De vuelta al autobús, Lucas quedó con la taza en la mano, temblando levemente. Intentaba olvidar el episodio cuando oyó una voz fraca llamando. «Mozo, disculpa, ¿usted puede ayudarme?» Era una señora ciega, con un sombrero de paja y bengala sentada en un banco próximo. Él la ayudó a subir en el autobús. «¿Está yendo para dónde, abuela?» «Aparecida. Siempre que el alma aprieta es para allá que la gente corre. ¿Y usted, hijo, va a cumplir una promesa que no es suya?» Lucas sintió un frío en la espina. Él no había dicho nada a ella, ni mencionara la promesa alguna. ¿Cómo sabe de esto? Ella apenas sonrió sin mostrar los dientes. La madre habla en el silencio. La gente escucha cuando para de gritar por dentro. La viaje siguió en silencio. El autobús llegó a la ciudad alrededor de las 3 de la tarde. El cielo estaba limpio. El calor castigaba el asfalto. Pero la plaza delante de la basílica parecía vibrar con una paz que Lucas no sentía hace años. Al ver la iglesia inmensa delante de sí,
Con las campanas tocando y los fieles caminando descalzos por la pasarela de la fe, algo dentro de él se quebró. Él entró despacio, casi en trance. Sentía el suelo vibrar bajo sus pies, como si cada paso resonase memorias antiguas. Se arrodilló delante de la imagen principal de Nuestra Señora Aparecida, y por la primera vez en muchos años, dejó las lágrimas caer libremente. No era un lloro de dolor, pero de rendición. «Yo no sé lo que estoy haciendo aquí», susurró con la frente apoyada en el rodilla. «Pero si fue el Señor que me llamó, entonces habla conmigo». En el instante siguiente, todo quedó oscuro. Lucas desmayó. Despertó minutos después, estirado en el banco de madera, con una mujer desconocida sujetando su mano. «Calma, mozo. ¿Usted está bien? Te vi caer y llamé ayuda». Él aún estaba aturdido, pero la mujer parecía tranquila demasiado. Usaba un vestido azul oscuro, con detalles dorados, y tenía ojos profundos, como si supiese más de lo que decía. «¿Qué aconteció?», él preguntó a un tonto. Ella sonrió. «A veces, cuando la gente llega muy lastimada, el alma apaga un poco para protegerse. Acontece con más gente de lo que usted imagina». «¿Quién es la señora?». «Solo alguien que ya necesitó curvarse también. El dolor de su madre te trajo aquí. Pero no es solo por ella que usted vino, ¿es?». Lucas se enderezó en el banco desconcertado. «Mi madre, ¿cómo la señora sabe de ella?». La mujer apuntó para el altar sin mirar directamente. «Ella no murió, solo está esperando. Como María esperó por Jesús, su madre te espera, hijo». La sangre de Lucas heló. Tiró el celular del bolsillo con las manos trémulas, diversas llamadas perdidas del hospital, una notificación de audio de voz. «Buenas tardes. Aquí es de la unidad de internación. El cuadro de Doña Pena presentó alteración. Hoy a las 14:42, ella apretó la mano del enfermero y reaccionó al toque. Estamos en observación. Llame así que pueda». Él se levantó a las prisas, pero cuando se giró para agradecer la mujer, ella no estaba más allá. Miró alrededor. Procuró nada, ninguna pista. Volvió corriendo al punto de taxi. Entró en el coche y siguió directo para la terminal de autobuses. Mientras el coche hacía la curva, él lanzó una última mirada para la cúpula de la basílica, donde juraba haber visto algo brillando en el cielo. ¿Pero había mismo una luz? ¿O era solo el reflejo del que ahora comenzaba a encenderse dentro de él, y lo que él encontraría al volver al hospital? El taxi mal paró delante del hospital, y Lucas ya saltó corriendo por las puertas de vidrio automáticas. Subió las escaleras como si los pies no tocasen el suelo, atravesando los corredores con la alma en llamas. En la enfermería, los ojos de la enfermera se abrieron al verlo llegar. «El señor es Lucas, hijo de la Doña Pena». Él solo consiguió asentir con la cabeza. Ella abrió los ojos. Está un poco confusa, pero consciente. Lucas entró en el cuarto con el corazón preso en la garganta. Doña Pena estaba pálida, los cabellos desalineados, pero sus ojos estaban vivos, vivos y húmedos. «Madre», él dijo con la voz fallando. Ella sonrió leve, como si ya supiese de todo. «Sabía que tú volvías», susurró con dificultad. Él cayó de rodillas al lado de la cama y sujetó su mano con fuerza. Una lágrima escurrió por el rostro de él, después por el de ella. «Me perdona por todo, por las palabras, por el altar, por haberte dejado rezar sola. Tú nunca me dejaste solo, mi hijo. Solo se alejó por dentro. Pero yo siempre supe que la madre no iba a soltarte». Lucas apoyó la cabeza en el brazo de ella, y por la primera vez en mucho tiempo sintióse hijo de verdad. Ella entonces le contó lo que había visto mientras estaba inconsciente. Dijo que soñaba con un lugar oscuro, un campo de silencio pesado, pero a lo lejos veía una mujer de velo azul, con el rostro herido, sangrando por los ojos. Ella estaba de rodillas, llorando y repetía sin parar: «Él va a volver, él va a volver. Yo aún espero por él». La voz de Pena temblaba. Era como si ella sintiese su dolor, como si cargase junto con usted. Lucas oía todo en silencio, tragando el lloro. Había tanto que necesitaba decir, pero no sabía por dónde comenzar. En aquella misma tarde, después de garantizar que la madre estaba siendo bien cuidada,
Él caminó hasta la iglesia de la ciudad. Encontró el padre Miguel sentado en los fondos, leyendo en silencio. «Padre, yo quiero confesarme». El padre apenas cerró el libro y lo acompañó hasta el confesionario. Allí, en un banco simple, delante de un crucifijo de madera y de la mirada mansa de quien sabe esperar, Lucas se desplomó. Yo blasfemé. Quebré la imagen de la madre, tiré en la basura, pateé con rabia y después mentí para mí mismo, diciendo que era solo un objeto, pero no era. Era la fe de mi madre, era la promesa de mi padre, y yo solo quería que Dios me explicase por qué llevó él, aunque. La voz embargaba y el pecho dolía. Yo creía que la culpa era mía. Yo estaba en el río con él. Jugué donde él mandó no ir. Resbalé. Él saltó para salvarme. La corriente llevó los dos, pero solo yo volví. El padre escuchaba en silencio, no lo interrumpía. Apenas colocaba la mano en el pecho, como si cada palabra resonase dentro de él también. Yo cargué esto desde los 7 años. Creía que mi vida era un error, que yo no debía ni estar aquí. Después de algunos segundos de silencio profundo, el padre respiró hondo. Lucas. Su padre murió salvando el que él más amaba. Y amar a alguien a punto de entregar la propia vida no es fracaso, es milagro. Lucas lloraba sin parar. Él dejó una carta. Habló de la promesa que yo volvería cuando estuviese listo, pero yo nunca voy a estar. El padre entonces se levantó. Fue hasta una gaveta antigua en la sacristía y volvió con un sobre amarillento. Esto aquí quedó guardado conmigo desde el bautizado. Nunca entendí por qué. Hasta ahora, dentro del sobre, había una segunda carta más corta, escrita por el padre. Si algún día mi hijo quisiese ir aunque de todo, deje que vaya, pero cuando él volver, no hable de pecado ni de castigo. Hable de la madre. Diga que ella lo espera. Diga que él nunca estuvo solo. Lucas no aguantó. Abrazó el padre como quien se agarra a un puerto seguro. Allí, en medio a lágrimas y fe, algo fue quebrado por dentro, pero no en dolor. Fue como si una corriente fuese suelta, como si el peso de años enteros finalmente hubiese sido arrancado del pecho. En aquella noche, Lucas volvió para casa y, sin decir nada, comenzó a limpiar el altar de la madre. Tiró el polvo de la estante, colocó una nueva vela, encendió con reverencia, y en el centro colocó nuevamente la imagen de la Virgen, que ahora estaba prácticamente entera, pero algo lo hizo parar. La imagen parecía diferente, no apenas restaurada, pero viva. Los ojos brillaban. La mano antes ausente ahora estaba allí firme, extendida, como si esperase por alguien. Y a los pies de la santa había una pequeña tira de papel con caligrafía delicada. Solo 3 palabras. Aún falta una. ¿Pero una qué? La tira de papel aún estaba entre los dedos de Lucas cuando el viento atravesó el cuarto, incluso con las ventanas cerradas. Aún falta una, decía el mensaje. Él la leyó más una vez en voz baja, como quien intenta descifrar una profecía. Anduvo por la casa en silencio, como si algo estuviese por acontecer. El aire parecía más denso, pero ya no había miedo. Solo una urgencia extraña en el pecho, como si una última pieza aún estuviese fuera del lugar. En la mañana siguiente, la primera cosa que hizo fue ir al hospital. Doña Peña ya estaba en el cuarto sentada tomando café con galleta de agua y sal, como hacía desde que él era niño. «Madre, el altar está casi completo», él dijo tirando una silla, pero apareció un billete. «Aún falta una». Ella frunció la testa pensativa. «¿Una vela?», sugirió. «Ya tiene 2. La rosa también está allá». Ella miró en los ojos del hijo con una expresión que él no veía desde la infancia. Tal vez falte su entrega. En aquel día, Lucas pasó horas reflexionando. Caminó hasta la orilla del río donde el padre había muerto, aquel mismo lugar que él evitaba hace años. Se sentó en una piedra y cerró los ojos. Oyó el sonido del agua corriendo y se recordó del grito del padre, de la mano fuerte que lo empujó para fuera de la corriente, del momento exacto en que todo se partió. Allí mismo arrodilló y por la primera vez oró no pidiendo,
pero ofreciendo. Yo no quiero cargar culpa ninguna más, Padre. Y yo también no quiero huir más, Madre del cielo. Si aún falta alguna cosa, toma de mí, pero me guía. Yo me entrego. De vuelta a la casa, la imagen de Nuestra Señora ahora parecía restaurada por completo. No había grietas ni manchas. La luz que pairaba alrededor de ella era suave y constante, como una brisa que nunca se apaga. Peña ya había vuelto para casa y juntos, madre e hijo, reconstruyeron todo el altar con paciencia y amor. La estante vieja fue lijada, un nuevo paño blanco extendido, flores frescas colocadas en un vaso simple y 3 velas encendidas. Lucas encendió la última. Esta es por todo que no entendí en la época y por todo que aún no entiendo, dijo mirando para la madre. En aquella noche, Peña durmió temprano. Lucas quedó despierto, sentado en la sala, observando la imagen en silencio. No esperaba más ninguna señal, ninguna voz. Tenía paz, pero ella vino, no como antes, ni en medio de la noche, pero en un susurro caliente, directo al corazón, viniendo de dentro. Ahora el altar está dentro de usted. Él no oyó con los oídos, sintió con el alma. Levantó. Caminó hasta el espejo del cuarto y se miró por algunos segundos. Por la primera vez en años, no se sentía vacío, ni perdido, ni culpable. Y cuando estaba a punto de apagar las luces y dormir, notó algo que no había visto antes. Un sobre blanco, simple, reposaba sobre la cama, sin lacre, sin firma. Dentro apenas una foto. Lucas, aún niño, sujetando un rosario en el colo de la madre delante del altar de la antigua casa, detrás de ellos, desenfocada, una figura femenina de manto azul, que no estaba allá en la recordación original. En el verso de la foto, una única frase escrita con una caligrafía redonda y limpia. Estuve con usted el tiempo todo. Lucas apretó la foto contra el pecho, pero cuando apagó la luz y se acostó, una duda invadió su pensamiento como un soplo. La imagen estaba allí intacta, el altar renovado, el corazón limpio. Pero ¿quién colocó aquella última foto sobre la cama? ¿Y qué significaba aquel reflejo detrás del niño?